Capítulo 18. El Rudo del Dragón. La ciudad había sido erigida por los enanos en una época perdida en el tiempo, y era una de las fortalezas más formidables sobre la superficie en toda Faerun. Sundabar estaba protegida por una doble muralla, con un foso repleto de anguilas carnívoras gigantes que ocupaba el espacio entre las dos. Existían escaleras de mano y pasarelas que conectaban los puestos de guardia, y que se podían derrumbar con facilidad si una parte de la ciudad caía en manos enemigas, algo que no había sucedido nunca en la historia de la orgullosa ciudad. Sundabar había resistido las semanas de bombardeos, los continuos ataques de las hordas de orcos y otros monstruos, a lo que cabía añadir el ocasional ataque de los dragones blancos. 1000 ciudadanos habían perdido la vida. Los heridos de gravedad triplicaban esa cifra y el doble de esta cantidad sufría heridas que en tiempos normales los habría llevado al clérigo. Casi la mitad de los 25.000 habitantes de Sundabar había sufrido alguna herida, y todos, sin excepción, sufrían los rigores del hambre conforme se agotaban las provisiones. Habían abierto las grandes cavernas bajo la ciudad, que servían de graneros, pero racionaban las existencias al máximo por orden de la capitana caballero Alena Lanzafulgente, capitana caballero de plata de la vecina Luna Plateada, quien estaba al mando de la defensa de la ciudad por petición expresa del rey Yelmo de Fuego. Había sido una petición inusual, provocada por un suceso igual de inusual. Una enorme roca lanzada por un dragón había caído de pleno sobre el cuartel general de la comandancia de la guarnición en Sundabar, justo cuando se celebraba una reunión al más alto nivel. La roca había aplastado el edificio, al capitán de la guardia y a casi todos sus oficiales. Alena, presente en la batalla de los Pasos del Cursograna, fue la elegida para ocupar el mando y asumió su responsabilidad con toda seriedad y determinación. No era insensible al hambre de los ciudadanos, ni lo era el rey Yelmo de Fuego, hijo de Yelmo de Hielo, hijo de Yelmo, el amigo de los enanos, pero Alena había convencido al rey de que no podían esperar ninguna ayuda de los aliados y vecinos de Sundabar. La ciudad tenía que resistir hasta el invierno y esperar que la nieve y los vientos helados hiciesen desistir a los orcos de su asedio y los enviase de vuelta al norte. Alena cabalgaba a lo largo de la muralla ese día, el 6 de Eleint, mientras caía el crepúsculo sobre la ciudad. La mujer guiaba su magnífica montura blanca animando a los valerosos hombres y mujeres, enanos y humanos en su mayoría, que guardaban las almenas. Sintió que se le encogían las entrañas al advertir que la mayoría de los que hacían guardia en lo alto de las murallas eran niños. Alena esperaba un nuevo ataque de los orcos. Alcanzarían la muralla exterior trepando sobre los cadáveres de los suyos. Muchos alcanzarían la muralla y muchos defensores perderían la vida repeliendo el ataque. El asedio ya duraba 6 semanas, desde mediados de verano hasta el presente 9º mes. Alena pasó al lado de 2 caballeros de plata, que habían conseguido sobrevivir a la matanza de los Pasos del Cursograna y huir hasta Sundabar, previendo el destino de los ejércitos orcos. Un elfo, Plenerón Silverbell, y Dougty, su compañero humano, respondieron a sus gritos de ánimo y la saludaron levantando los arcos. Alena reparó en las vendas que ambos lucían en los dedos, producto del rozamiento causado por la cantidad ingente de flechas que disparaban todos los días. Respondió al saludo de ambos, sabedora de que la inmensa mayoría de esas flechas habían hecho diana. En su última inspección del muro exterior había podido contemplar el cadáver de un gigante de la escarcha con tantas flechas incrustadas en su inmensa figura que se asemejaba más a un gigantesco erizo que a una criatura humanoide. Alena reconoció las distintivas plumas empleadas por Plenerón Silverbell en varias de las flechas. El rey Yelmo de Fuego la esperaba en la gran ciudadela central de la ciudad, una fortaleza dentro de una fortaleza. Mientras Alena se acercaba a las puertas de la enorme e impenetrable construcción, distinguió al monarca asomado a un balcón. El rey aferraba la barandilla de hierro con fuerza mientras contemplaba el patio de la ciudad, las murallas, más allá, el ensangrentado campo de batalla. El monarca advirtió la llegada de Alena y la saludó con un gesto, pero enseguida volvió la mirada al otro lado de la muralla, a la carnicería. Alena se fijó en la postura encorvada del rey, como si el peso de lo que ocurría no le permitiese mantenerse erguido. Tendió las riendas de su montura hacia un mozo que estaba en la puerta y subió la escalera hasta los aposentos del rey. Entró en ellos en el momento en el que el monarca lo hacía desde el balcón. Era un hombre de mediana edad, musculoso y alto, de brazos largos, cintura estrecha y hombros anchos. Lucía una barba espesa sin apenas canas. El largo cabello ensortijado le caía sobre la poderosa frente, recorrida por una única ceja que enmarcaba los ojos y la larga y gruesa nariz. Vestía una reluciente armadura que cubría con una gruesa capa morada. Del costado derecho le pendía una enorme y pesada espada bastarda con la empuñadura rematada por una gran bola, pues el rey de Sundabar era zurdo. Alena consideraba toda una hazaña desenfundar una arma de aspecto tan formidable, aun contando con unos brazos tan largos como los del rey.
Pero el rey no solo era capaz de desenfundarla. Alena estaba al tanto de las impresionantes actuaciones del monarca en el campo de batalla. El rey Yelmo de Fuego no rehuía el combate y era conocido por haber encabezado sus fuerzas contra múltiples bandas de saqueadores orcos a lo largo de los últimos años. «Mi señor», saludó ella con una reverencia cortés. «Capitana caballero», replicó él, correspondiendo a la cortesía de la otra. «Quiero reiterar mi gratitud por tu servicio a Sundabar. Estabas en apuros y Sundabar es una aliada de Luna Plateada», repuso con sencillez la caballero de plata. «¿En apuros?», repitió con una breve carcajada. «¡Cuánta sutileza! La realidad es que me quedé sin oficiales, capitana caballero. Algo más serio que un simple apuro, diría yo». Se aproximó a una silla delante del fuego de la chimenea y la invitó a sentarse frente a él. Luego sacó una botella de excelente brandy y sirvió 2 copas. «No es del todo cierto», dijo Alena. «Cuentas con muchos veteranos en las murallas, bien adiestrados en el manejo de las armas y la estrategia. Si no ascendieron, fue porque tus comandantes detentaban el mando desde hacía mucho, hasta que», hizo un pausa, «no quería revivir un recuerdo doloroso para el rey. Hasta que el dragón dejó caer una roca sobre todos ellos». El rey terminó la frase por ella. Le alargó el vaso con brandy y levantó el suyo en honor de los hombres y mujeres aplastados aquel nefasto día. «Cuentas con muchos soldados sobradamente capacitados, rey Yelmo de Fuego», insistió ella, tras dar un sorbo al brandy. «Soldados cuya lealtad hacia el rey y la ciudad son incuestionables. Todos los que protegen las murallas son guerreros excelentes. Hasta el mejor de los guerreros precisa de un líder», replicó él. «No subestimes el valor de tu servicio a Sundabar en estos días oscuros. No seas humilde, no consentiré que lo seas. Hasta para el racionamiento has demostrado», sonrió con tristeza al ver que ella ahogaba un gemido. «Sí, lo sé. Es duro decirle a un niño que no preste atención a los rugidos de su estómago. Pero lo haces y sé que has medido las raciones para que nos duren hasta el invierno. Sin embargo, me pregunto qué haremos entonces. ¿No será más difícil encontrar alimentos cuando la nieve cubra la tierra? Si los orcos desisten del asedio, podremos recurrir a nuestros aliados», contestó Alena. «Los enanos de...» Yelmo de Fuego levantó la mano. «No me hables de los enanos», advirtió. «Abandonaron a los tuyos, a ti, a vuestra suerte en el Kursorthma. Se ocultan en sus madrigueras. Y todo esto es culpa suya, culpa del viejo rey Bruenor». «Mi rey», se atrevió a atajarle a Alena, «te ruego que te concentres en la situación que nos ocupa. Los enanos y sus actos son tan relevantes ahora como lo fueron antes. Cierto, pero confío en el rey Emerus y el rey Connerad. Si consiguen eludir el asedio a sus puertas, acudirán en auxilio de Sundabar. Si lo consiguen», enfatizó el rey, poniendo de relieve sus dudas al respecto. Ella comprendía su desánimo. El monarca lo había hecho patente a lo largo de los últimos días, conforme escaseaba la comida y aumentaban las bajas entre los defensores de la ciudad. Alena recordó a Yelmo de Fuego que 1/3 de los habitantes de Sundabar eran enanos, y que muchos de ellos contaban con lazos familiares en los reinos de los enanos, en especial en la ciudadela Felbar. «En cualquier caso, tenemos que resistir», dijo Alena. «Los que más me preocupan son los magos. Sus rayos han abatido a muchos enemigos», respondió el rey. «Sus cadáveres humeantes cubren el campo de batalla. Es cierto que son letales», admitió Alena, «pero les he pedido que preparen más defensas mágicas y se han negado». «Cabledar es obstinado», reconoció el rey Yelmo de Fuego, hablando del mago que lideraba la reducida comunidad de magos de Sundabar, por suerte, muy competente. Sus bolas de fuego aniquilan a los gigantes y mantienen alejados a los dragones. Sus llamas abrasan orcos y goblins por decenas. «¿Qué más quieres que hagan? El muro exterior precisa reparaciones», respondió ella, y dejó el vaso sobre una mesilla entre los 2 asientos. «Podemos mantener las hordas a raya mientras los magos realizan conjuros de creación, para los muros de piedra y hierro, para...». Se detuvo al reparar en la mirada del rey, que contemplaba el brandy en el vaso que acababa de dejar sobre la mesa. El líquido temblaba como dotado de vida propia. Un momento más tarde, antes de que Alena pudiese preguntarse por el origen del temblor, percibió un estremecimiento que provenía de los cimientos de la ciudadela. Se convirtió en una vibración grave y continua, que fue creciendo en intensidad, semejante al principio de una avalancha. Los defensores en la muralla también notaron la convulsión, y supieron de inmediato que no solo era debida a la carga de las hordas enemigas que atacaban en esos precisos instantes. «Allí», exclamó Doughty y agarró a su compañero Silverbell por el brazo para que se volviera. «Por los dioses». La exclamación de incredulidad reflejaba también la reacción inicial de Silverbell, pues ante ellos se desarrollaba un extraño e inquietante espectáculo en la torre principal de vigilancia.
junto a la puerta septentrional. Centellas eléctricas trepaban por los muros de piedra y se metían por las aspilleras entre estallidos azulados. A través de una de las ventanas, el elfo y el humano distinguieron a un soldado que huía despavorido mientras las chispas de energía mágica se le hundían en la carne. En lo alto de la torre, los vigilantes vieron acercarse los mortíferos rayos y se supieron condenados sin remedio. Prefirieron saltar a pesar de los más de 15 metros que los separaban del suelo. A un costado de la torre, más allá de donde se hallaban los dos guerreros de luna plateada, el muro se tambaleó y una inmensa grieta se abrió paso en la gruesa piedra. Han abierto túneles bajo la ciudad, balbuceó Silverbell con un hilo de voz. La red de energía mágica alcanzó la torre de vigilancia que coronaba la muralla, y descargó su furia sobre los pobres soldados que seguían en ella, tanto arqueros como oteadores y hasta la brigada de una catapulta. Los defensores se convulsionaron con tanta violencia que varios se precipitaron hacia el suelo y sus ropas comenzaron a humear. Más allá de la torre, la muralla se desplomó en un caos de grandes piedras colisionando entre sí hasta caer al suelo y al foso. Una gran sección del muro cayó hacia adelante hasta impactar contra la muralla exterior, causando daños de consideración. Los atacantes habían socavado las murallas hasta la base de la torre de vigilancia y toda la estructura había quedado comprometida. Desde la torre, se alzaron los gritos de los supervivientes del ataque mágico ante la llegada de enemigos. Los sonidos de lucha se unieron a los chillidos. Una lluvia de rocas gigantescas se estrelló contra la muralla exterior, justo donde había impactado el muro interior al desplomarse. Silverbell fue el primero en advertir la presencia del dragón que se arrojaba en picado sobre la sección debilitada del muro. ¡Magos! ¡Magos! ¡Arqueros! ¡A la brecha! ¡A la brecha! El elfo miró más allá de la muralla y vio gigantes, orcos a lomo de wargos y ogros con armadura, cargando a toda velocidad hacia la muralla. Su objetivo era el mismo hacia el que se dirigía el dragón como un ariete. Silverbell supo que Sundabar estaba condenada sin remedio. Conquistaron la torre de vigilancia. Las puertas de la ciudad se abrieron de par en par y las hordas invadieron Sundabar. Silverbell y Doughty dispararon las flechas que les quedaban y, a continuación, se lanzaron a la refriega espada en mano. Sabían que no podían vencer. Sundabar no podía vencer. ¡A la ciudadela! ¡A la ciudadela! Clamaron distintas voces, y los enfermos, los ancianos y los niños se apresuraron hacia la fortaleza del rey, la gran ciudadela en el centro de Sundabar. Todos los que eran capaces de luchar, contuvieron a los invasores tanto como les fue posible y siguieron luchando cuando la ciudad comenzó a arder alrededor. El rey Yelmo de Fuego corrió a su balcón y la desesperación se apoderó de él. Un tercio de los edificios de la ciudad eran presa de las llamas, y los orcos y los goblins abarrotaban las calles. «¡Defended las puertas!», gritó a Alena y los suyos, casi todos enanos, que luchaban en la gran escalinata de piedra que conducía a la fortaleza. Cada segundo que mantenían a raya a las hordas enemigas, era un ciudadano de Sundabar que alcanzaba la seguridad tras las grandes puertas de hierro. «Las cuevas», comentó el rey, más para sí mismo que a los dos guardias que lo flanqueaban. «Tenemos que llegar a las cavernas de Semprefogo y abrirnos paso hacia la antípoda oscura». El rey se precipitó hacia sus aposentos en busca de los mapas de los túneles que se abrían desde los graneros bajo la ciudadela. No bien abandonó el balcón, cuando una sombra pasó por encima. Los dos guardias que seguían allí quedaron tan impresionados por la visión del dragón que no advirtieron al jinete, que se dejaba caer del lomo de la bestia hacia el tejado de la ciudadela, en un salto que se antojaba mortal. En el último instante, a escasos 6 metros de altura sobre el tejado, Tiago Baenre tocó la insignia de su casa y activó el conjuro de levitación. Su caída se ralentizó de inmediato, aunque golpeó el tejado con fuerza. Rodando sobre sí mismo, el Drow se dirigió hacia su objetivo. Llegó al borde del tejado, justo por encima del balcón del rey, y saltó sin vacilar, presionó su escudo contra el alero y su magia, como una telaraña, lo sostuvo en el aire mientras se daba la vuelta y quedaba con los pies hacia el balcón, a unos 5 metros de distancia. Gritó uno de los guardias, al reparar en su presencia. Tiago cortó la magia del escudo, cayó ante el hombre. Sin perder un instante, detuvo la lanza del guarda con su espada nana, hizo rodar la afilada hoja por encima del mástil de la lanza e hirió al hombre en el brazo. El guardia soltó un gruñido y saltó hacia atrás mientras la manga de su camisa se teñía de sangre. Pidió ayuda a su compañero, quien acudió corriendo, y atacó de nuevo con la lanza. Tiago bloqueó la punta con su escudo, telaraña, y desvió con rapidez la lanza hacia un lado. Luego su espada partió el arma en dos. El guardia tuvo la presencia de ánimo para reaccionar de inmediato, y embistió con el afilado trozo de mástil a modo de lanza improvisada. Estaba convencido de que alcanzaría su objetivo, y lo habría hecho frente a un combatiente menos diestro que Tiago. Pero el Drow no se detuvo tras partir la lanza con la espada,
sino que se dejó llevar por su propio impulso, giró sobre sí y esquivó así el ataque del guardia. El elfo oscuro se agachó conforme se volvía, y cuando encaró de nuevo al guardia, lanzó una rápida patada en diagonal que impactó en su oponente justo debajo de las costillas y lo envió por encima de la barandilla. El hombre intentó agarrarse en vano, y cayó hacia una muerte segura. Tiago se desentendió de él y bloqueó con Nana la espada del segundo guardia. Tiago trazó un arco de derecha a izquierda con su arma. Luego hizo el movimiento inverso y se detuvo en seco para enviar una rápida estocada hacia adelante. Después, el Drow saltó hacia su oponente con el escudo por delante. El centinela, desequilibrado, apenas tuvo tiempo de colocar su propio escudo ante la brutal embestida de Tiago. Telaraña y la protección del guardia chocaron con fuerza, aunque la singular composición del escudo de Tiago amortiguó el sonido del impacto. El guarda quiso retroceder para recuperar el equilibrio, pero ignoraba las cualidades del escudo del Drow, que se adhirió al suyo, y mientras saltaba hacia atrás, Tiago tiró con fuerza. El guardia apenas consiguió mantenerse en pie y se tambaleó en un intento de mantener el equilibrio, pero el Drow ya embestía de nuevo. Tiago retiró la adherencia de su escudo con un simple pensamiento, y luego atacó con la espada, que superó la defensa desesperada del otro. El guardia apartó su escudo y lanzó una estocada con habilidad, pero de nuevo Tiago probó su superioridad al retraer su hoja, emplear telaraña para golpear el escudo del guarda y apartarlo hacia arriba. Luego lanzó una estocada baja por debajo del brazo del escudo y le abrió un tajo en el codo al guarda. El hombre gritó de dolor y se apartó deprisa, pero el Drow lo acosó y Nana se clavó una y otra vez por encima del escudo inútil del guardia. Inútil porque la herida del codo le impedía mantenerlo en alto, y no solo a causa de la herida, sino también por la acción del veneno Drow. El guardia se vio invadido por un gran sopor y sus movimientos se hicieron más pesados. Incluso en plenas condiciones, el guardia no era rival para Tiago. Con el veneno recorriendo sus venas, no fue capaz de oponer resistencia. Nana se coló por debajo del escudo del guardia y cuando el hombre, herido en el vientre, intentó protegerse bajando la defensa, el Drow le envió una estocada alta hacia la izquierda. No fue más que un amago, pero el guardia se precipitó a bloquear el ataque con el escudo y la espada a la vez. Y la hoja del Drow ya había fintado de nuevo y abría un tajo en la garganta del guarda. El hombre retrocedió entre toses y jadeos desesperados hasta que las piernas le cedieron. «¡Por los dioses!», exclamó una voz desde la estancia, la del rey Yelmo de Fuego, que llegaba esgrimiendo su enorme espada. «Drow asesino», como si quisiera confirmar la acusación del monarca, Tiago hizo un gesto despectivo y se volvió, sajando la carne y el hueso del guarda con facilidad. El rey Yelmo de Fuego se precipitó hacia el balcón en el momento en el que el guardia se desplomaba en el suelo. «¡Perro!», aulló el rey y saltó hacia el Drow con la gran espada en las dos manos, buscando la cabeza del otro. Telaraña se alzó por encima de la cabeza de Tiago para bloquear la arremetida, y un escudo más débil se habría hecho añicos ante la potencia del choque. Telaraña amortiguó el golpe gracias a sus cualidades mágicas, y Tiago se dejó caer de rodillas sin sufrir daño alguno. Convencido de que su feroz atacante era lo bastante fuerte para alzarlo del suelo tirando de su gran espada, Tiago no empleó la propiedad adherente del escudo. En lugar de eso, empleó la fuerza brutal del rey en su contra. La larga hoja del monarca se apartó para dibujar un arco hacia el costado izquierdo del Drow, quien se revolvió, colocando telaraña en la trayectoria de la espada. El impacto de la espada bastarda consiguió el efecto anticipado por el Drow, quien se dejó llevar por el golpe, que le ayudó a ponerse de pie y retroceder fuera del alcance del arma del rey. Tiago fintó con rapidez y lanzó una repentina estocada que se clavó en el pecho de Yelmo de Fuego. El elfo oscuro retrocedió de inmediato y agitó su hoja ante él al ver que Yelmo de Fuego soltaba una mano de la espada para lanzarse a por el cuello del Drow. Los dedos del monarca volaron por el aire y Yelmo de Fuego aulló de dolor, retirando la mano herida. El rey intentó levantar su espada para bloquear las continuas y rápidas estocadas de Nana. Cuando Yelmo de Fuego logró, por fin, recuperar la posición, Tiago ya no estaba ante él. El Drow rodeó al tambaleante rey herido y le hendió la parte trasera de las rodillas. Luego, giró sobre sí mismo y, en esta ocasión, la hoja se incrustó en la parte baja de la espalda de Yelmo de Fuego. El rey cayó de rodillas y hacia adelante. Intentó detener su caída con la mano sin dedos. Con un gruñido, aún intentó contraatacar, y envió una estocada hacia su oponente desde abajo. En vano. El Drow ya no estaba. Confundido, Yelmo de Fuego agitó la espada a su alrededor. Pero Tiago estaba fuera de su alcance, cerca del hombro de Yelmo de Fuego, con Nana lista para caer. Con una precisión letal, Tiago hizo descender la espada. Envainó Nana y recogió la cabeza del rey Yelmo de Fuego del suelo. Luego saltó sobre la barandilla del balcón desde donde contempló las distantes puertas de la ciudadela.
pero no tan distantes como para que el grito victorioso del drono llegase hasta oídos de los defensores, o no pudiesen distinguir la cabeza en manos de Tiago Baenre. Las puertas en la estancia a su espalda se abrieron de golpe, dando paso a un buen número de soldados. El elfo oscuro se volvió hacia ellos y les dirigió una sonrisa despectiva. Sin dejar de sonreír, los saludó y saltó desde la barandilla. Un instante después, los enfurecidos guardias alcanzaron el balcón junto al cuerpo decapitado del rey. Tiago reapareció ante ellos montado sobre su dragón, que los contempló con la cabeza de cuernos blancos vuelta hacia ellos. El aliento helado de Arautator los arrojó hacia atrás y les congeló la sangre en las venas. Tiago voló por encima de la ciudad en llamas con la cabeza del rey en alto para que todos, defensores y atacantes, pudieran contemplarla. Los orcos, los ogros, los goblins y los gigantes vitorearon al Drow, mientras que los enanos, los humanos y los otros ciudadanos de Sundabar se sumían en la desesperación. Muchos de esos ciudadanos consiguieron alcanzar la seguridad de la ciudadela ese día. Alena lanzafulgente entre ellos, y las enormes e impenetrables puertas de hierro se cerraron tras ellos. Habían conseguido escapar del enemigo, al menos, de momento. Pero la ciudad estaba perdida y era presa de las llamas. Casi 10.000 habitantes de la orgullosa Sundabar yacían muertos o huían del enemigo, que no tardaría en darles caza y abatirlos. Las llamas se adueñaron de toda la ciudad. El humo negro ascendió hacia el cielo nocturno y se unió al oscurecimiento, con lo que el día siguiente amaneció todavía más sombrío.